Bienvenidos a todos, buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes y siempre le he dicho al pastor mi anhelo de algún día estar allá sentado, escuchar la alabanza, a ver qué se siente, le digo yo, porque ustedes saben, toco la guitarra cada domingo, entonces, y disfruté, pero ahora tengo que predicar. Yo quería disfrutar un servicio completo, pero me tocó el privilegio de predicar hoy y realmente que es un placer poder estar aquí, no solo para enseñarle lo que el Señor me ha enseñado, sino creo que para que juntos como iglesia veamos al Señor como lo que Él es, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey en nuestras vidas. Y en la mañana venía escuchando una alabanza y hablaba del amor de Dios. Y no me conmovió tanto, me puso a pensar tanto, realmente tanto el amor de Dios. En Romanos Pablo dice que nosotros siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo enemigos de Dios fuimos salvos por la muerte de su Hijo. Entonces yo decía, Señor, realmente por amor tú entregaste a tu Hijo. Y no solo eso, nos da el privilegio de ser parte de su familia y nos reconcilió consigo mismo, dice Pablo también más adelante, que Él nos reconcilió por medio de su sangre, siendo enemigos. Alguna vez fuimos enemigos y muchas veces no sabíamos que realmente éramos enemigos de Dios. Pero ahora que hemos venido al conocimiento y tenemos esa noción de que realmente fue por gracia, por el amor del Señor, que podemos tener el acceso directo al trono de la gracia, ser perdonados. Así que vamos a orar antes de empezar. Oremos. Señor Dios, gracias por este día que puedo estar y podemos estar aquí en tu casa para que tú con tu palabra, Señor, nos alientes, nos animes, nos redargullas, nos instruyas, Señor, ya que tu palabra instruye a tu pueblo y los afirma. Y queremos que nuestros corazones hoy puedan ser motivados y movidos a lo que tú deseas para nosotros como tu Hijo. Queremos confiar en ti, queremos confiar que tu palabra es verdad y queremos poner nuestra fe en ti, Señor. Queremos seguir tu voluntad y queremos que tú nos guíes siempre como nuestro Rey y Salvador que eres. En el nombre de Jesús. Amén. Así que todos vamos a ir a Marcos en sus Biblias, Marcos capítulo 6, y vamos a continuar con la misma serie que el pastor trae cada domingo en el libro de Marcos. Así que si todos tienen su Biblia en Marcos 6, aunque aquí en la pantalla también lo vamos a tener, pero ahorita solo lo voy a leer. Así que si están todos en Marcos, pueden estar ahí. Y antes de que leamos la palabra del Señor en Marcos, Marcos 6, del versículo, vamos a empezar desde el 30, Marcos 6, 30, y vamos a leer los versículos 32 hasta el 44. ¿Todos están ahí? Amén. Los que puedan estar ahí. Y dice la palabra del Señor, el verso 32. Y se fueron solos a una barca al lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciéndole: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo
y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los repartió los panes entre todos. Y todos comieron hasta saciarse y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de los que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. Así que vamos a ver en esta historia algunas características de Jesús. Todos sabemos de que Jesús es el Hijo de Dios. Y como Él es Dios, tiene su carácter como Dios, lo va demostrando a través del libro de Marcos. Vamos a ir viendo a Jesús como el Mesías, pero a través cómo Él se da a conocer a sus discípulos. Recordemos que los discípulos están aprendiendo en este proceso, ellos están en un proceso de discipulado. Entonces ellos realmente están viendo a Jesús hacer milagros. Si recordamos más atrás, en las series pasadas, en los mensajes pasados, Jesús calmó la tormenta cuando ellos iban en una barca hacia Capernaum, y después cuando bajaron lo recibió un hombre endemoniado y Jesús liberó a ese hombre endemoniado, demostrando que Él tiene poder y autoridad sobre los demonios. Después de eso tomaron otra barca una vez más y se fueron y regresaron a la aldea de Jesús, donde Él vivía. La gente lo rechazó de tal manera que Él no hizo milagros ahí por la incredulidad de ellos. Después de eso Jesús los envía a ellos a una misión y le dicen: vayan y prediquen el Evangelio. Donde quiera que lo reciban, quédense en la casa de ellos. Entonces, después de eso, también ellos ven que Jesús sana a una mujer que tiene problemas de flujo de sangre, pero también ven que resucita a una niña que ha muerto. Entonces, en ese proceso, ellos van viendo cómo Jesús, Él dice que Él es Dios en sus predicaciones, en sus mensajes, pero Él mismo al mismo tiempo está respaldando que Él es Dios con las señales que hace. Entonces, aquí vamos a ver a Jesús como un Salvador compasivo. Jesús es Dios y Él es amor. Jesús siente amor y Él es amor. Entonces vamos a ver el carácter de Jesús como un Salvador compasivo. En estos pasajes vamos a ver cómo Jesús muestra su amor y compasión hacia la multitud que lo sigue. Entonces aquí estamos viendo en el versículo 32 que dice: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos se fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Entonces, Jesús está recibiendo a sus discípulos después de que ellos fueron a una misión que Jesús los mandó. Se reúnen con Jesús en este lugar y toman una barca y Jesús les dice: hey, vamos a ir allá y vamos a ir a un lugar tranquilo, en un lugar desierto, para que ustedes descansen. Obviamente que los discípulos en el trayecto del camino que van en la barca les van reportando todo lo que Jesús hicieron. Mira, Jesús, nosotros predicamos el Evangelio, sanamos a muchos enfermos, echamos también fuera demonios, y la gente escuchaba la palabra y ellos estaban emocionados dando un reporte de lo que habían hecho, de la misión que Jesús les dijo antes de esto, lo que estamos viendo. Entonces en el verso 34, en el verso 33 también dice: pero muchos le vieron ir y le reconocieron. Muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Entonces ellos tomaron una barca, se fueron solos. Jesús tomó a sus discípulos en una barca y los llevó solos a un lugar desierto. Él les dijo: ok, vengan, súbanse conmigo, vamos a ir a un lugar desierto para que puedan descansar. La multitud, como venía Jesús haciendo muchos milagros en las aldeas, en los pueblos, ellos sabían que Jesús iba a llegar a este lugar, y los pueblos que escucharon alrededor corrieron, dieron la voz a todas las aldeas, los pueblos, y dice que ellos corrieron desde sus aldeas y ellos no cruzaron el mar, sino que rieron alrededor de todos los pueblos, caminaron para ir a encontrar a Jesús. Cuando Jesús bajó de la barca, toda la multitud ya lo estaba esperando. Entonces, Jesús le había dicho a sus discípulos: vayamos a un lugar desierto y descansemos.
¿Qué es lo que está pasando aquí? Una multitud los está esperando. Ellos estaban ansiosos de ir a un lugar solos y descansar. El Señor sabe muchas veces que el ministerio puede ser cansado, servir puede ser cansado. Y Él reconoce que nosotros o sus discípulos necesitan un descanso. Obviamente no apartarse de Jesús porque Jesús iba a estar presente con ellos. Y posiblemente en el descanso Jesús le iba a enseñar algunas que otras cosas. Entonces, Él reconoce que necesitan descanso, pero al llegar ahí, una multitud los estaba esperando. Entonces, todo el plan cambió. Pero, una vez más, ¿el Señor sabía que una multitud lo iba a esperar ahí? El Señor sabía que una multitud lo iba a estar esperando. Él sabía de antemano que eso iba a pasar. Entonces, en el verso 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Entonces, el Señor sabía de que esta gente iba a estar ahí. Aunque los discípulos tal vez en su mente estaban pensando, wow, se supone que íbamos a descansar hoy, o por lo menos íbamos a tener un descanso. Venimos de una misión y la gente nunca ha dejado en paz al Señor, y ellos posiblemente habían hecho planes, posiblemente vamos a descansar, vamos a comer algo, vamos a platicar o hacer algo para tomar descanso y liberarnos de todo. Recuérdense que el Señor venía de una travesía y Él iba enseñando a todos lados. Él iba enseñando y predicando el Evangelio, sanando y haciendo muchas cosas. Y eso es lo que pasó. Los planes cambiaron. Y muchas veces eso pasa en nuestras vidas, como cristianos. Muchas veces hacemos planes y a veces los planes no salen como nosotros pensamos. El día que queremos descansar, a veces hay cosas que hacer en la casa o personas nos llegan a visitar y tenemos que tomar el tiempo para hablar, salir a pasear con ellos, convivir, pero no estaba en nuestros planes. Ahora el Señor sabía que esto iba a pasar, pero ¿cómo utiliza el Señor esto para que esta multitud aproveche y conozca de Jesús? El Señor sabía que esto iba a pasar, y por eso es que Él aprovecha y dice, ok, vamos a ir hasta allá, y que esta multitud va a estar ahí. Aunque yo les dije a ellos que iban a descansar, ellos deben entender que aún en el descanso tenemos que predicar, como Pablo dijo, en tiempo y fuera de tiempo. Aún en nuestro descanso nosotros no podemos descansar de hablar del amor de Jesús. Aún cuando estemos de vacaciones, encontremos a alguien en un lugar y tengamos la oportunidad de decirle, ¿sabes qué? ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces a Cristo? ¿Que vas a alguna iglesia? O sea, aprovechar ese momento, aunque estemos de vacaciones o alguien nos visita, que se vaya de la casa, que no se vaya de la casa sin saber que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, en este momento Jesús está aprovechando esta circunstancia para predicar a una gran multitud. Y no solo les va a predicar, sino que les va a enseñar con milagros, con señales de que Él es el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Él lo va a hacer. Acuérdense que esta multitud eran judíos, tenían conocimiento de Dios, sabían que solo Dios podía hacer milagros o a través de los profetas o a través de un siervo que Él había mandado. Entonces vamos a seguir viendo el capítulo 34, el versículo 34. Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué es lo que vio el Señor en este grupo? Una multitud que no tenía un líder, o no sabían a dónde ir. Dice que Él las vio como ovejas que no tenían a dónde ir, o no sabían realmente qué es lo que buscaban en Jesús. Jesús sintió compasión por ellos. ¿Y cuál sería realmente ese sentimiento de compasión? ¿Por qué sintió compasión por ellos? Porque ciertamente los judíos tenían líderes, tenían fariseos, líderes religiosos que les enseñaban acerca de Dios. Pero muchos de ellos, Jesús dice que ponían carga sobre ellos y les enseñaban cosas que ellos no podían entender. Tal vez entendían, pero eran reglas sobre reglas. Entonces Jesús ve la necesidad de estas personas, que al final ellos venían a ver a Jesús como una persona que hacía milagros, pero Jesús aprovechaba eso para enseñarles realmente la necesidad que ellos tenían. Entonces, dice que Jesús les hablaba de muchas cosas. Ahí dice que Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas.
¿Y cuáles serían una de esas cosas? ¿Cuál era la necesidad de la gente? Bueno, aunque las personas tenían y venían a Jesús como una figura pública. Para algunos era una figura pública, era una persona nueva, porque ¿quién puede sanar a las personas? ¿Quién puede darle vista a los ciegos? ¿Quién puede resucitar a una niña de entre los muertos? Muchas personas realmente seguían a Jesús y estaban fascinadas por él, por lo que él hacía. Realmente, si usted se recuerda, muchas veces yo cuando era niño, llegaba en la feria de nuestro pueblo, llegaba gente que hacía magia, que hacía trucos, y yo me fascinaba, yo preguntaba, pero ¿cómo lo hacen? O sea, me movía, yo quería ir, incluso yo le decía a mi mamá, llévame a la feria, quiero ver cómo lo hacen. Me emocionaba, pero simplemente eran trucos. Aquí es diferente porque el Señor realmente es Dios y Él puede hacer esto. Él no está haciendo ni una clase de truco, pero la gente es movida a que ellos están viendo algo nuevo, están viendo milagros, entonces la gente corre. Y no solo eso, recuerde que el Señor está sanando, entonces mucha gente dice que venían desde las aldeas y traían a enfermos. Traían sus enfermos y el Señor, cuando vio a esta multitud, sintió compasión por ellos. No solo porque vio una multitud, recuerde que esta gente vivía en lugares pobres. Mucha de esta gente no tenía recursos para ir a un hospital. Muchos de estos niños también posiblemente no tenían zapatos, no tenían suficiente ropa, y mucha gente tal vez estaba allí, habían caminado por horas o mucho tiempo, y el Señor al verlos sintió compasión por ellos, tanto por verlos a ellos emocionados, por ver al Salvador, pero el Señor los vio con compasión, y así nos ve a todos, con una compasión, no importa cómo nos veamos físicamente, Él nos ve con compasión a todos. Y ve la necesidad que tenemos. ¿Y cuál es la necesidad que ellos tenían? Ellos venían con una necesidad de que Jesús sanara a muchos de ellos. Jesús hiciera milagros, Jesús hiciera muchas otras cosas. Pero Jesús reconoció la necesidad más importante que ellos tenían. Porque aparte de que Él sí sanó a mucha gente, Él sabía lo más importante. Y como buen pastor, que Él vio a esta multitud como ovejas que no tenían un pastor, que no sabían cómo realmente conocer realmente a Dios, Él tomó el papel de pastor y dijo, ¿sabes qué? Esta multitud es como muchas ovejas que no tienen un conocimiento correcto de Dios. Déjame enseñarles realmente cómo es Dios y quién soy yo, porque Jesús era Dios. A pesar de que Él estaba sanando a estas personas, Él les estaba predicando, y la necesidad más importante que Jesús estaba viendo aquí, la necesidad de la palabra de Dios. Porque no dice solo que una multitud y los sanó, sino que dice que Él comenzó a enseñarles. Jesús no simplemente llegó e hizo una campaña de milagros a esta multitud y empezó a tocar a las personas y acérquense a mí. Realmente esto era simplemente una demostración y estaba sustentando de que Jesús era el Hijo de Dios. Pero Jesús, como el buen pastor, sabe cuál es la necesidad más importante de estas ovejas, y era conocer el reino de Dios. Y Él les predicó acerca del reino de Dios. Y eso lo podemos ver en Juan, porque Juan dice que Jesús les hablaba del reino. Aquí no dice, pero aquí dice que Él comenzó a enseñarles muchas cosas. En el Evangelio de Juan, que también está narrada esta historia, dice que Jesús les hablaba del reino de Dios. Entonces vemos que Jesús, como buen pastor, tiene un cuidado sobre las personas, obviamente por sus discípulos, pero Él está entendiendo que la necesidad más grande de esta multitud es que conozcan a Dios de la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta de aprender de Dios y de Jesús? Solo a través de su palabra, a través del mensaje que Él mismo daba, y Él a través de sus milagros sustentaba y reforzaba que Él era el Hijo de Dios. Entonces, la necesidad que el pueblo tenía era ver milagros, ver algo nuevo, ser sanados, pero Jesús, como buen pastor, reconoció que la necesidad más importante era que ellos conocieran de Dios, del reino de Dios, que Él conocieran a Él como Mesías. Entonces, la necesidad Jesús la resolvió como un buen pastor, porque Él les dio de comer. Jesús de hecho dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En Juan más adelante, donde Jesús habla del buen pastor, también dice que Él
las ovejas vienen a Él y pasan la puerta y Él los lleva a pastos verdes. Incluso en el Salmo 23, si ustedes van al Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Él confortará mi alma. Entonces, todas estas personas sabían estos pasajes porque ellos eran judíos. Ellos sabían que Jesús estaba a punto de hacer algo importante. Así que, pasando en el verso 35, dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciéndole, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos ya para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer a ellos. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Entonces, aquí vemos a Jesús, y aquí vamos a ver a Jesús no solo como un buen pastor que Él es, como un buen pastor que Él es, Él también provee lo necesario para nosotros como su iglesia, pero también para las personas que no conocen de Él. Así que aquí vamos a ver a Jesús como nuestro proveedor. Y aquí, en este pedazo, en esta parte de la historia, cuando vemos a Jesús que termina de enseñarles a esta multitud, les termina de enseñar y de predicar, sus discípulos dicen, mira Jesús, la hora es muy tarde. Todo el día te la has pasado predicando, enseñando y sanando a esta multitud, que mira la hora que es. Ya es casi noche y ellos no han comido. La hora ya es pasada, dice aquí, que ellos dijeron, la hora es ya pasada. Despídelos, diles que vayan y compren pan en las aldeas y nosotros nos quedemos a descansar. Pero Jesús les pregunta a ellos, ¿por qué ustedes no le dan de comer? Y Jesús le dice eso a ellos, ¿por qué ustedes no le dan de comer? En el verso, ¿cuál es? En el verso 37, respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Entonces, Jesús está haciendo, va a hacer este milagro y él ve la multitud y recuérdense que él los vio y los vio con compasión. Él los vio y dijo, ¿cómo que los despida? Los discípulos vinieron y dijo, ¿sabes qué, Jesús? Envíalos. Ya tú les predicaste, sanaste, ahora envíalos. Diles que se vayan a comprar pan. Si encuentran comida, gracias a Dios, pero si no, que ellos miren cómo van a comer. Ahora, acuérdense que aquí yo encontré dos problemas muy importantes. El lugar. ¿Dónde estaban ellos? Dice que ellos se fueron a un lugar desierto. Hay un problema aquí. ¿Cómo vas a alimentar a una multitud? O aunque tú los despidas, ¿cómo van a encontrar ellos pan en un desierto? Ese es el problema número uno que la gente se encontró. Y Jesús sabía que ese era un problema grande que la multitud iba a afrontar. El lugar. ¿Dónde van a comprar pan? Ninguno de ellos iba a poder conseguir. Entonces Jesús le dijo, ok, entonces aliméntenlo ustedes. Y ellos respondieron, Señor, ni 200 denarios van a alcanzar para darles de comer a esta multitud. Ahora, en aquellos tiempos, una persona ganaba 1 denario al día, era el salario del día. Un día era 1 denario. Y más adelante se ve que él le pregunta a Felipe en el Evangelio de Juan. Y Felipe le dice al Señor, mira, Señor, 200 denarios no van a alcanzar, no van a ser suficientes. Tú sabes que un día lo paga 1 denario. Si yo trabajo 200 días, no voy a alcanzar ni a alimentar a esta multitud. Nadie va a poder comer con 200 denarios. 200 días yo trabajaría y no podría ni alimentar a esta multitud. Ahora, ¿qué es lo que el Señor hace cuando les pregunta a sus discípulos? Él quiere involucrarlos.
ellos ya tenían la noción de que Jesús había convertido el agua en vino. Ellos sabían de que Jesús podía hacer algo, pero Jesús no podía hacer esto sin involucrar a sus discípulos. Él le pregunta realmente, ¿qué es lo que podemos hacer en esta situación? ¿Qué harían ustedes? Ellos realmente sacaron, Felipe, esto es curioso porque Felipe era de Betsaida, Felipe era de esa ciudad, cerca de esa ciudad. Recuerden, Felipe conoce esa área, Felipe estaba haciendo cálculos en su memoria. En este lugar no hay tiendas, realmente, en este lugar no hay dónde van a comer ellos. Y el Señor le pregunta directamente a Felipe también en otro pasaje y le dice, hey, ¿de dónde vamos a comprar pan? Felipe respondió con cálculos. Con este dinero no es suficiente para darles de comer. Aunque el Señor sabía lo que iba a hacer. El Señor estaba preguntando porque Él quería saber cuál era la respuesta de sus discípulos. Entonces el problema era el lugar y el problema también era el tiempo. Ya era noche. ¿Y dónde iban a encontrar comida? No solo el problema de que el lugar era un lugar donde no había comida, sino que el lugar, la hora ya era noche. Entonces, no había esperanza de que ellos pudieran conseguir comida. Entonces el Señor, como el buen proveedor que Él es, como un buen pastor que Él es, Él aprovecha este momento para mostrar que Él es Dios. Y lo hace a través de convertir y multiplicar los panes. Vamos a seguir leyendo en el verso 37 en adelante. Y respondiendo Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlos. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Y mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que lo pusiese delante de ellos, y repartió los peces entre todos. Entonces, Jesús, al preguntarle a ellos, ¿qué vamos a hacer de comer? Recuerde que Felipe, él buscó la respuesta a través de Señor, con el dinero posiblemente que si tuviéramos 200 denarios no va a ser suficiente. No va a ser suficiente para que esta multitud coma. En el Evangelio de Juan dice que Simón, Pedro y Andrés, dice que ellos mientras el Señor le estaba diciendo, ¿cuántos panes tienen ustedes? ¿O qué tenemos para comer? ¿Qué es lo que contamos? Dice que Pedro y Andrés, ellos estaban buscando entre la multitud y vieron a un niño. Y un niño que traía 5 panes y 2 peces. Ahora el Señor le dice, tráemelo. Dice que Él dio gracias al cielo y lo repartió. Yo no sé si mientras Él lo estaba orando, los panes se multiplicaron y los peces, o Él puso pedazos en cesta y mientras ellos repartían, el pan se iba multiplicando. No podemos saber eso. Pero esta multitud fue alimentada por una obra extraordinaria de Dios. Y a mí se me viene mucho a la memoria esto, porque como digo, ellos eran judíos y tenían una historia marcada. Sabían que Moisés alimentó por 40 años a un pueblo con pan en el desierto. Tal vez para muchos de ellos era una imagen para atrás, era un retroceso. ¡Wow! De 5 panes y 2 peces sacó alimento para todos. Y mucha gente posiblemente estaba asombrada. Solo Moisés pudo hacer esto. En el Éxodo, solo Dios utilizó a un hombre y fue Moisés para multiplicar panes. Pero Jesús estaba demostrando que Él era mayor que Moisés. Porque Él les estaba dando pan
y pescados que nunca habían sido, los pescados nunca fueron pescados, los panes tampoco fueron cocinados, así que era un pan que Jesús mismo creó con su poder. Entonces, Jesús provee lo necesario para estas personas. Entonces vemos aquí como Jesús es como buen pastor, Él sabe la necesidad que tenemos. Muchas veces nosotros tenemos necesidades físicas, económicas y otras otras necesidades que tenemos. Pero Él también reconoce que la necesidad más importante que tenemos es que Él esté en nuestras vidas, que Él sea el salvador de nuestras vidas. Y nosotros reconocemos eso. Nosotros como sus discípulos sabemos de que la necesidad más importante que Jesús satisfaga en nuestras vidas es la necesidad de Él mismo, nuestro Salvador. Pero al mismo tiempo como Él provee cosas para nuestras vidas. Él siempre va a proveer cosas en nuestras vidas. Muchas veces tenemos necesidad de hacer algo o empezar un proyecto o alguna cosa en nuestras vidas. Obviamente que dependemos de la voluntad de Dios, pero nosotros sabemos que la voluntad de Dios es perfecta. Y cualquier cosa que pidamos a Él que sea conforme a su voluntad, Él las va a hacer. Así que cualquier cosa que nosotros hagamos, no solamente la ayuda espiritual, sino que también la ayuda física la tenemos del Señor. Y aquí lo vemos manifestado como Él hace la multiplicación de los panes. Entonces, a través de eso, Jesús está demostrando que Él es Dios a esta multitud, a sus discípulos. Él los involucra en este milagro, los involucra al decir, ¿sabe qué? Recuesten a las personas, póngalos en grupos de 50 en 50, de 100 en 100, y aunque el Señor realmente no necesita involucrar a estas personas, no necesita involucrar a los discípulos, ¿pero por qué lo hace? Porque simplemente el Señor pudo haber multiplicado los panes y los panes y los peces hubieran aparecido en sus bolsillos, o simplemente le he dicho, siéntense, y los panes aparecían ahí. Pero Él se tomó el tiempo de involucrar a sus discípulos, y en este momento obviamente ellos están siendo preparados. El Señor quiere que nosotros entendamos de que Él puede hacer su obra. El Señor puede predicarnos, Él desde el cielo. El Señor podría mandar ángeles que toquen música, o podría el Señor mandar a muchas personas que prediquen el Evangelio, que hagan el ministerio, que ayuden a las personas que no tienen hogar, a las personas que necesitan comer, y Él lo puede hacer, pero Él utiliza la iglesia, Él utiliza a las personas. Y no importa lo que tengamos en nuestras manos, si tenemos un talento mayor o pequeño, no importa el talento, el gran talento que tengamos para el Señor, cualquier cosa, por más pequeña que sea, como 5 panes y 2 peces, en las manos del Señor, esto puede ser una bendición para muchos. Y esto es lo mismo con los dones que nos has dado el Señor. Muchos de nosotros somos cristianos de años, y lo puedo decir con libertad porque yo estoy en esta iglesia y los conozco y ustedes me conocen, que hay muchos hermanos que Dios le ha dado el talento y dones, pero que no se involucran. Ahora, quiero que el Señor, que ustedes vean al Señor aquí, que Él está atento de que nosotros, como sus seguidores, nos involucremos. Él quiere que nosotros nos involucremos en su obra. Muchos de ustedes tienen talentos dados por Dios, dones que hacen falta aquí en el ministerio para ministrar, ayudarnos a crecer juntos, y muchas veces queremos que la iglesia crezca, pero no ayudamos a que el pan sea repartido a la multitud. No repartimos lo que el Señor está multiplicando. No salimos cada domingo o entre semana a decir, esta semana quiero compartir el pan de vida, que es Jesús. Quiero que la iglesia crezca y muchas personas conozcan de Jesús, el amor, su compasión. Entonces, el Señor está atento, hermanos, y el Señor quiere que realmente nosotros nos involucremos. Muchos de ustedes tienen que decir, Señor, yo tengo este deseo de participar en la iglesia, de ser de bendición, úsame.
Si muchos podrían decir, yo no tengo ningún talento, como yo alguna vez lo dije. Cuando yo estaba empezando, yo decía así, yo no tengo ningún talento, yo no puedo tocar guitarra, no puedo cantar, de hecho no puedo cantar todavía, solo toco la guitarra. Pero yo decía, Señor, yo no tengo ningún talento, realmente, ¿qué voy a hacer? ¿Saben lo que yo hacía cada domingo? Es que yo, era una iglesia más pequeña, yo ayudaba a mover los cables, la computadora, las sillas, las mesas, y yo era entusiasmado. Yo estaba entusiasmado, hermano. Yo decía, Señor, yo no tengo, realmente yo decía eso, yo no tengo ningún talento. Y me daba vergüenza decirlo. Pero yo movía cables, hermanos, yo movía sillas. Y algunos que llevan años aquí sabrán que eso es verdad. Y como vieron mi deseo de participar, me dijeron, hermanos, usted pase la música, ponga la música los domingos. Después los hermanos vieron que yo podía hacerlo solo y me dijeron, ok, encárguese usted. No me enseñé, o sea, no me enseñaron, pero me tiraron al agua. Yo lo digo porque lo digo como una memoria y como algo que agradezco, Señor, porque yo le ofrecí mi servicio, hermano. Eso es lo único que yo ofrecí. Úsame, Señor. Si tú me darás un talento algún día, gracias. Sí, pero con que tú me dejes participar, yo soy bendecido. Con que yo sienta alegría de que hice algo para que estas personas puedan escuchar el Evangelio, cantar y sin tener que molestarse, yo estoy contento. Y Jesús quería que sus discípulos vieran eso, que al ellos participar, ¿por qué Jesús lo está involucrando? Acuérdense que ellos dijeron, despídalos, déjalo que se vayan, que busquen comida. Jesús está trabajando con el corazón de sus discípulos. Porque dice que Jesús vio a la multitud y sintió compasión. Los discípulos no sintieron compasión por ellos, porque Él dijo, ¿sabes qué? Déjalos que se vayan, arruinaron nuestro día de descanso. Tú dijiste que nos ibas a llevar a un lugar seguro, a un lugar donde íbamos a descansar. Ahora, predicaste todo el día, les hablaste del Evangelio, te revelaste como Dios, multiplicaste el pan y ya el día terminó, ya es noche, ¿qué vamos a hacer? Pero Jesús estaba trabajando en el corazón de ellos. Muchas veces es así, nosotros no queremos involucrarnos en la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque requiere compromiso. Muchas veces la comodidad que nosotros que abrazamos como nuestro ídolo, no lo queremos soltar. Amamos la comodidad, no queremos servir. Y con el corazón que el Señor muestra como buen pastor, Él anhela que nosotros tengamos un corazón con compasión por las personas, por el ministerio. Entonces, Jesús está viendo esa necesidad de que ellos necesitan conocer que Jesús es el Dios, que Dios verdadero, el Hijo de Dios, el Mesías, a este pueblo. Al mismo tiempo está involucrando a sus discípulos a que ellos se involucren en la obra. Y está proveyendo para estas personas alimento, y a través de esta provisión Él se está revelando como Dios. Entonces, el siguiente punto quiero que veamos, es muy importante, y es Jesús como nuestro protector. Y vamos a verlo desde Marcos 45. Pero vemos a Jesús aquí como un buen pastor, como en sus facetas Él se preocupa por la multitud. Más que los milagros, Jesús enfatizó la predicación de su palabra. Y yo agradezco mucho al Señor que tengamos un pastor que se enfoca en predicar la palabra. Porque más que ver milagros, más que ver muchas cosas, yo anhelo ver a Cristo cada domingo ser predicado. Yo anhelo ver a Cristo, cómo Él se revelaba a la multitud, cómo Él se revela como Salvador. Y los discípulos estaban en ese proceso de aprender de que Jesús es el Hijo de Dios. Recuerden que ellos están en un proceso. Nosotros tenemos la perspectiva ya más clara de quién es Jesús, pero ellos están en un proceso de aprendizaje. Y Jesús está revelando como buen pastor y como nuestro proveedor. Ahora en estos pasajes se revela como nuestro protector. Y si vamos ahí a Marcos 45, déjenme leer la historia, dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera,
entre tanto que él despedía a la multitud. Después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron de gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Aquí en este siguiente evento, vemos que Jesús había multiplicado los panes. Ya era de noche. Los discípulos anhelaban el descanso, pero Jesús les dijo: ¿saben qué? Tomen una barca, súbanse y crucen el mar. Los mandó solos. Ahora, Jesús sabía lo que iba a pasar. Ellos están aprendiendo quién es Jesús. Jesús los envía y dice: vayan, crucen el mar, mientras tanto yo voy a ir a orar y ustedes crucen. Yo los voy a alcanzar más adelante. Dice que mientras ellos iban en el transcurso del trayecto, se levantó el viento y vino una gran tempestad. En Lucas dice que la barca era azotada por las olas, de manera que ellos estaban a punto de volcarse. Ahora, si usted se pone en esta historia, si usted se pone a imaginar, ok, ya es tarde, alimentamos a una multitud, subamos a la barca, vamos, mientras Pedro, Juan, remen ustedes, mientras nosotros descansamos y nos turnamos y así cruzamos el lago y esperamos al Señor en un lugar tranquilo mañana o más tarde. Porque Jesús le dijo: yo les voy a alcanzar más adelante. Pero pasó todo lo contrario. Dice que ellos apenas habían remado como 3 o 4 kilómetros cuando el mar se enfureció y se levantó una tormenta que la barca iba de un lado a otro. Entonces imagínense, no había descanso. Ahora Jesús les había enviado: vayan al otro lugar y me esperan ahí. Estamos viendo de que ellos están afrontando una tormenta. Era de tormenta en tormenta. Ahora, ¿Jesús sabía que esta tormenta iba a pasar en el camino? Sí sabía. ¿Y dónde vemos a Jesús? ¿Dónde está Jesús en ese momento? Dice que Él se fue a un monte a orar. Él estaba en un monte orando. Y mientras ellos eran azotados por las olas del mar, Jesús estaba orando. Me imagino a ellos remando con gran afán. Entre las olas, el agua, ellos mezclaban su sudor, su frustración y posiblemente hasta sus lágrimas. Porque no habían tenido descanso, estaban remando, estaban sus vidas en peligro ahora. Y el Señor no estaba con ellos. En la primera tormenta el Señor estuvo con ellos cuando la barca se estaba hundiendo y el Señor estaba durmiendo. Ellos corrieron al Señor y dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Pero en este momento Jesús no está con ellos, los envió solos. Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje? ¿Qué nos enseña esta parte de la historia? ¿Ellos estaban confiando en el Señor realmente? ¿O esperaban que el Señor estuviera físicamente entre ellos para ellos poder sentirse seguros? ¿El Señor podía calmar la tormenta? Claro que podía. Ellos realmente estaban, su mente estaban frustrados. Y posiblemente ellos estaban pensando: si el Señor estuviera aquí, simplemente le dijéramos: Señor, calma la tormenta. Pero el Señor no estaba ahí. ¿Qué es lo que ellos posiblemente pudieron hacer? ¿Saben, muchachos? ¿Se acuerdan de la otra vez que íbamos cruzando también el lago? ¿Cómo el Señor calmó la tormenta? ¿Por qué no confiamos? ¿Por qué no confiamos de que Él lo va a hacer o que Él nos va a guardar en el camino? Lo que me sorprende de esta historia es de que ¿dónde está el Señor? El lugar donde está.
Él los envió, sí, pero dice que Él estaba orando. ¿Será que el Señor no sabía que ellos estaban en medio de una tormenta? El Señor sabía de que ellos iban a pasar eso. Él sabía que era necesario porque ellos necesitaban reflexionar acerca de lo que Jesús habían hecho. Porque ellos respondieron no con compasión cuando la multitud necesitaba compasión. Ellos respondieron, ¿sabes qué? Se vayan, déjenlos ir. Jesús estaba trabajando en el corazón de ellos, y aún en esa tormenta vemos cómo Jesús está trabajando en el corazón de ellos. Y dice que más adelante ellos tenían miedo porque todavía estaban reflexionando sobre por qué este hombre que se llama Jesús puede multiplicar panes, puede multiplicar peces. Ellos estaban aún en este lugar luchando con este pensamiento de ¿quién es este hombre? ¿Realmente es el Hijo de Dios? Porque realmente ellos estaban luchando con ese pensamiento. Ellos no lo ven como nosotros lo vemos ahorita, que Jesús realmente es el Hijo de Dios, sino que ellos están realmente en ese proceso donde si es, no es. Pero Jesús está en un lugar orando por ellos. Y eso me trae mucha paz. ¿Por qué? Porque yo veo esta historia. La parte de los discípulos, ellos estaban frustrados remando. La otra parte de la historia, Jesús está en un monte orando. ¿Y cuál sería su oración? ¿Estaba orando por ellos para que Dios los protegiera? ¿Para que Dios tocara sus corazones, analizaran lo que estaba pasando? Realmente este es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y ese será el momento. De hecho, en Juan 17 vemos una oración de nuestro Señor que ora por sus discípulos. Más adelante Jesús ora por sus discípulos. En Juan 17 vemos una oración que Jesús hace por ellos, donde Jesús le dice, Padre, cuando yo estaba en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, mas ahora yo voy a ti. Padre, a los que tú me diste, guárdalos, como yo los guardé cuando estuvieron conmigo. Posiblemente esta era la misma oración que Jesús estaba haciendo en este monte. Señor, guárdalos. Que en medio de esa tormenta ellos puedan confiar en ti como tu guardador. Que ellos puedan ser fortalecidos su corazón en este momento de la tormenta. Porque no vemos a Jesús simplemente viendo a sus discípulos, viendo cómo ellos remaban frustrados, sino que en este momento Jesús estaba orando, estaba en un monte orando. Y eso demuestra algo más que la Biblia nos dice en Hebreos, que Jesús es nuestro intercesor. Y Él intercede por nosotros ante Dios. Muchas veces en nuestros problemas, nuestras frustraciones, o cualquier cosa que pasemos en la vida, yo he llegado a sentir una sensación de soledad en momentos difíciles de mi vida, donde yo he dudado del amor de Dios. Yo soy franco, yo he dudado de la protección de Dios, incluso le he dicho al Señor, realmente yo no siento que tu cuidado esté sobre mí, porque mira, salgo de un problema y caigo a otro. Cuando estoy saliendo de uno, a veces ni he salido y ya estoy metido en otro. Y es un vaivén. Siento que estoy en medio del lago donde mi barca la azota a este lado, la azotan para acá, y estoy frustrando, estoy tratando de remar, pero no avanzo. Yo veo que no avanzo. Lo que nos enseña aquí es de que Jesús está intercediendo por sus discípulos, está orando por ellos, mientras ellos están cruzando este lugar. Y a mí me reconforta mucho saber que el Señor está en un lugar mientras yo estoy frustrado por querer resolver los problemas de mi vida y posiblemente saco la calculadora como Felipe, mi billetera, digo, tal vez este problema es económico, déjame resolverlo. Tal vez este problema lo puedo resolver con mis habilidades o con cualquier otra cosa y dejando a Jesús fuera de la ocasión. Y lo dejamos fuera. Queremos remar y llegar a un lugar seguro por nuestras propias fuerzas. Pero entonces debemos de confiar que Jesús está en medio de nosotros, su presencia no es visible, pero a través del Espíritu Santo, Él nos está guiando, consolando, nos está reconfortando, nos está haciendo crecer en gracia. Entonces, en esta historia vemos cómo Jesús aparece caminando sobre el mar, ellos tienen miedo de lo que Jesús está haciendo caminando sobre el mar, porque nadie puede caminar sobre el mar. Y para terminar,
Yo sé que las historias fueron muy largas en cuestión de que no se puede explicar tanto y en mucho tiempo, pero lo poquito que yo puedo decir es que ellos vieron caminar al Señor sobre el agua, vieron multiplicar los panes, tuvieron miedo. Tuvieron miedo porque ellos estaban reflexionando realmente, ¿será que este es el Hijo de Dios? Este es Jesús. Jesús se les acerca y dice, tengan calma, soy yo, no teman. Cuando ellos se dieron cuenta de que era Jesús, Jesús se subió a la barca, dice que el mar se calmó. Entonces dice que ellos lo recibieron con gozo. Lo recibieron con gozo. Aunque ellos no habían entendido todo lo que estaba pasando, y ellos estaban reflexionando acerca de lo que Jesús estaba haciendo, demostrando su poder, su amor, su compasión, predicando el Evangelio, la necesidad que tenían de conocer a Cristo. Él los estaba protegiendo en este lugar. Y para concluir, lo que yo puedo decir es de que Jesús, como un Salvador compasivo, Él promete ser nuestro pastor. Y Él es nuestro pastor. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. En ese mismo Salmo 23 dice que Él pone un banquete sobre mí, aderezas mesas delante de mí, sobre mis enemigos. Si ustedes se dan cuenta, Jesús, como buen pastor, los llevó a pastos verdes en este lugar, multiplicó el pan, les dio de comer a esta multitud. Como buen pastor, les dio seguridad a sus almas. Lo más importante era que Él se revelara como Dios, que era la necesidad más importante de Él. Sus discípulos estaban siendo involucrados. Jesús quería que ellos aprendieran a confiar como su protector, que Él podía guardarlos. El último versículo del Salmo 23 dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová yo moraré por largos días. Amén. Cantábamos la canción La bondad de Dios, tu fidelidad me persigue. O sea, la bondad de Dios nos persigue. El amor de Dios nos cuida. Y como David decía, ciertamente la bondad y la misericordia de Dios me guiarán. Y hace años yo escuché la historia de una querida anciana de una iglesia, que ella acababa de morir su esposo y ella estaba teniendo problemas con la mente. Por momentos ella estaba luchando con su mente porque perdía la noción muchas veces. Y se le acercó a su pastor un día llorando y le dijo, pastor, a donde quiera que yo voy en la casa, veo 2 hombres que me están persiguiendo. Y el pastor, al verla, sintió compasión por ella, porque sabía lo que ella estaba pasando, sabía su lucha, que su esposo había fallecido, que ella también estaba enferma, mentalmente tenía algunos problemas. A lo que él dijo, bueno, ¿has escuchado el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a mi nombre. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Sí, dijo la anciana, yo sé ese salmo, lo aprendí desde niña. Ok, dice que ciertamente la bondad y la misericordia de Dios te siguen. Esos 2 hombres que se están siguiendo, uno se llama misericordia y la otra se llama bondad. Y dice que la anciana, al escuchar esto, ella sonrió, porque recuerda, ella estaba luchando con problemas en su mente. Y ella dice que sonrió y dijo, oh Señor, gracias porque me estás cuidando. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová yo moraré por toda la vida. Ella se fue confortada a su casa sabiendo que el bien y la misericordia la iban a guiar y cuidar. Y ciertamente esa es una verdad que la Biblia enseña, hermanos. Dios nos cuida como nuestro protector. Él está pendiente de nosotros. Y cada día, hermanos, el Señor
está pendiente de nosotros, nos sigue su bondad, su cuidado, su protección, su amor. Eso es lo que a mí me reconforta, saber que el Señor está cuidando de mí. ¿Tengo problemas? Sí. ¿Tengo dificultades? Sí. Estoy luchando con la soledad, con problemas emocionales, no sé, cualquier problema en mi matrimonio. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todo el día de mi vida. David lo dijo de esta manera: para mí el acercarme a Dios es el bien. Entre más nos acerquemos a Dios, nos daremos cuenta que Él es el bien mismo. Jesús es el bien de nuestra alma. Así que, terminando, reconozcamos que Jesús se está demostrando a estas personas en estas historias como un buen pastor. Cuida de sus ovejas a través de su palabra. Como proveedor, Él provee su palabra. Nosotros tenemos su palabra aquí, hermanos. Y este es el alimento de su rebaño, la palabra de Dios. Él provee y ha provisto su palabra. Y como protector Él está con nosotros, cuidando, guiando nuestras vidas hacia un puerto seguro. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias por este domingo que podemos estar aquí en tu casa. Por tu palabra, porque en estas historias vemos cómo tú te revelas a esta multitud como un buen padre, como un buen pastor, como tú proviste para ellos lo necesario, proviste para sus almas palabras de vida eterna, trajiste a ellos luz en la oscuridad. Cuando ellos necesitaban guía, tú les guiaste a través de tu palabra, les demostraste que eras Dios a través de estos milagros y pudimos ver tu compasión hacia el mundo. Señor, queremos que tu corazón esté entre nosotros, que tu corazón y nuestros corazones se liguen y sientan amor por esta multitud, por el mundo donde nosotros vivimos, que nosotros podemos ir y predicar, enseñar o hablar, contar de este Jesús que nos narran las Escrituras, de ver, de hablar a las personas que están siendo afligidas. Señor, que podamos tener palabras de vida que alienten el alma a las personas que necesitan ser consoladas. Ayúdanos a aferrarnos a ti como nuestro proveedor, nuestro Padre, como nuestro guía, como nuestro Rey. Y podamos cantar juntos hoy: no soy yo, sino Cristo en mí. Que es a través de tu poder, tu gracia, tu amor que podemos vivir este mundo, Señor, confiando de que algún día estaremos contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra hoy. Amén.